Hola amigos de youtubers, en esta ocasión les vamos a explicar de cómo crear una base de datos en SQL Server. A continuación deben tener SQL Server. Si no lo tienen, les dejaré el link para que busquen en otro video tutorial acerca de cómo descargarlo e instalarlo. A continuación le damos a inicio, buscamos SQL Server Managing Studio y esperamos que nos abra. Básicamente es fácil, podemos decirlo de esa manera, cómo crear una base de datos con sus tipos de datos. Vamos a hacer un diagrama también, y no vamos a hacer unas cuantas cosas extras como unos views o algo así, para que el video no se cargue con mucho tiempo, pero lo pueden pedir y a continuación, bueno, pues lo haré con mucho gusto. Lo primero es que cuando entremos a la base de datos vamos a tener una opción aquí arriba que se llama Database. Le damos un clic derecho y le damos a New Database. Esperamos que genere la nueva base de datos, y a continuación ponemos el nombre de la base de datos, que sería prueba. Aquí en Warner aparece predeterminada, pero yo les recomiendo que mejor la pongan de esta manera. Le dan un clic ahí en examinar, le dan a browser aquí y van al final y le ponen aquí SA, aquí, que ahí tiene todo, ahí viene con sus permisos predeterminados de usuario. Le damos a OK. Eso es para evitar errores. Le damos a OK y a continuación tenemos la base de datos creada. Ahora a lo que procedemos a hacer es a darle un clic derecho en la opción Table. Le damos a New Table y aquí, como ustedes podrán observar, ya tenemos lo que son las column name, data type y allow nulls, que son el nombre de la columna, el tipo de datos y permitir valores nulos. El nombre de la columna o atributo en SQL Server es el nombre que usted le quiere poner al campo de la base de datos, como por ejemplo siempre vamos a tener un ID como principiante, porque de esta manera o como principiante no, perdón, sino como número 1. Lo primero que debemos poner es un ID, porque de esta manera es que vamos a relacionar la base de datos con un ID. De no ser así, no sería posible. Entonces ponemos, por ejemplo, ID cliente, el tipo de datos para a todos los ID. Mientras se hable de ID, siempre el tipo de datos va a ser un entero, y eso va a ser primary key. Y cuando tenemos un atributo o campo o columna como primary key, no es posible tener o permitir valores nulos. Por esta razón nos da un error. Cuando hablamos de valores nulos, nos referimos a que tengamos una opción, o mejor dicho, un campo el cual no sea necesario para nosotros y lo queramos dejar en blanco. Entonces, por esa razón se le pone o se le activa esa casilla de permitir valores nulos. En este caso, nombre del cliente con un tipo de datos de varchar. Varchar es lo mismo que texto, y el número que le ponemos entre paréntesis es la cantidad de caracteres que nosotros queremos que él nos admita. Como el nombre es muy importante, no vamos a permitir que quede nulo, y aquí vamos a poner apellido. Entonces procedemos a poner lo mismo, varchar, y vamos a poner aquí 100. Y a continuación continuamos con dirección, y vamos a poner varchar de 100 también. Entonces, para no alargar mucho el tema de cómo
hacer el diseño lógico de la base de datos o cómo crear las tablas. Ya tenemos una prueba, entonces vamos a guardarla y a ponerla como tabla cliente, y vamos a proceder a hacer otra para así pues ganarnos tiempo, porque nos interesa saber cómo hacerla y ya estamos aprendiendo y cómo relacionarla. A continuación tenemos el nombre de la columna, por ejemplo, que sería ID producto, y aquí tenemos un entero, y como esto va a ser primary key no nos va a permitir valores nulos. Nombre del producto, y aquí va a ser un varchar, y aquí vamos a poner ya tenemos el nombre del producto, la descripción del producto, perdón, se me fue una D minúscula, descripción del producto, varchar 100, y para cortar, bueno, pues el tiempo vamos a ponerle precio, que lo podemos poner como money. Ese es el precio, y todo, nada de eso nosotros queremos que quede nulo. Por esa razón activamos o desactivamos, mejor dicho, esas casillas. Para que tengan una idea más clara de los que son o de lo que es la columna allow nulls, esa columna, para especificarle bien, se refiere a que si queremos que un campo dentro de esa tabla quede en blanco o pueda quedar en blanco en caso de que en un futuro nosotros le vendamos nuestra base de datos a una persona que no vaya a usar dicho campo, pues no dé error. Me explico. Si tenemos un campo llamado, por ejemplo, cantidad de artículos, por decir algo, y estamos hablando de que nosotros pues vendemos tela, y la tela no se vende por cantidad, sino que se vende por yardas o por libras. Bueno, pues nosotros activamos la opción de que se pueda dejar nulo, es decir, me explico aquí, permitir nulo, y de esa manera cuando la persona lo deje vacío porque no necesita llenar ese campo o no es relevante para dicha persona llenar ese campo, pues ahí nos da error. En este caso, como no tenemos esa columna activada, si dejamos uno de esos campos o atributos vacíos, pues nos dará error. A continuación guardamos esta tabla como producto y procedemos a hacer lo que es un diagrama. Antes de les hago un resumen, le damos a database, new database, y aquí vamos, después que tengamos la tabla hecha, maximamos dicha tabla, le damos a tables, un clic derecho, y ahí vamos a new table, y ahí pues ya empezamos a crear nuestras tablas y ya tenemos pues nuestra base de datos creadas. Ahora vamos a hacer un diagrama. Podríamos hacer un view en este video, pero para que no sea tan largo el tiempo, bueno, pues si quieren me lo pueden pedir y con mucho gusto se los haré, pero por ahora vamos a terminar ya con el diagrama para que ustedes vean la idea básicamente de cómo crear una base de datos en SQL, ya que muchos de nosotros se nos dificulta a la hora de no manejar bien esta herramienta. Vamos ahora, para crear un diagrama o la relación, mejor dicho, para ustedes, a Database Diagrams, le damos un clic derecho a New Database Diagram, y ahí nos va a decir que esta base de datos no tiene uno o más, dice el soporte requiere, les damos así, y ahí procedemos a añadir las tablas. En caso de que tengamos más de 3 o 4 tablas y queremos seleccionarla toda, bueno, pues dejamos shift pisado y le damos para abajo, le damos agregar, y ahí tenemos lo que es las dos tablas, tabla cliente y tabla producto. Entonces para nosotros poder relacionar las tablas debemos tener el atributo o campo de la tabla que queremos relacionar, debemos tenerlo dentro de la otra.
por ejemplo, como nosotros podemos decir que un cliente puede comprar varios productos, entonces ¿qué hacemos? Que vamos a relacionar productos de uno a muchos aquí a clientes. Entonces le damos a Table View y lo vemos como la tabla, como una tabla estándar, y aquí agregamos lo que es ID. Nota, debemos poner tal y como está aquí. Ese atributo lo debemos poner aquí tal y como está. Ponemos tabla producto. Debemos poner el mismo tipo de dato. En caso de no ser así, entonces tendríamos un error. Y ahí ya ponemos como nombre de una columna. Entonces ahora ya tenemos lo que es las dos tablas creadas. Le vamos a hacer la relación ahora dentro de un momento. Vamos a guardar el diagrama aquí como relación. Le damos que sí. Y aquí esta relación, para hacerla, simplemente vamos a coger el mouse y vamos a presionar con un clic izquierdo la llavecita que tenemos aquí o el cuadrito gris que vemos aquí. ¿Lo están viendo? Mírenlo ahí. Entonces luego de que tengamos eso, entonces le damos un clic derecho y arrastramos hasta la columna o atributo al que queremos hacer la relación. En este caso queremos relacionar ID producto con ID producto. ID producto que está en la tabla producto y ID producto que está en la tabla cliente para poderlo relacionar. Entonces cogemos con el clic presionado y lo soltamos en el cuadrito gris del ID producto que está dentro de la tabla cliente. Soltamos y aquí nos dice que vamos a relacionar de la tabla producto a la tabla cliente los dos ID productos. Le damos a OK y le damos a OK y ahí ya tenemos nuestra relación hecha. Como pueden presenciar, amigos, es algo básico. Cuando quieran o necesiten algo más profundo, pueden dejar su comentario. No olviden suscribirse y les estaré explicando a continuación cómo alimentar la base de datos, cuáles son los tipos de datos que hay, cómo hacer una relación mucho más grande, cómo hacer una serie de cosas que sé que le van a interesar mucho, cómo hacer un query. Por ejemplo, si quiero seleccionar todo de la tabla cliente a través de código, aquí le puedo decir seleccioname todo de la tabla cliente. Mirenlo aquí, miren qué interesante. Miren, pues ahí lo tengo, pero para eso debo elegir la tabla cliente. Para eso debo elegir a qué tabla en específico, a qué base de datos me estoy refiriendo, porque si notan aquí tenemos almacén, pasantía, ropa y prueba. Entonces yo le digo úsame la tabla prueba y seleccioname de la tabla prueba esto. Y ahí automáticamente, como pueden presenciar, ella me seleccionó el ID cliente, el nombre del cliente, apellido, dirección y el ID producto. Eso es una selección a través de comando para nosotros buscar la información que nosotros queramos. Se puede dar el caso que nosotros queremos que nos busque todas las personas que viven en la dirección o que tienen como dirección La Vega, por ejemplo. Bueno, pues cuando alimentemos la base de datos le decimos seleccioname todo de la tabla cliente y aquí ponemos where, o sea, donde la dirección sea igual a tal cosa, y pues ahí vamos a tener nuestros resultados perfectamente. Si necesitan algo, no duden en comentar, pedírmelo y no olviden en suscribirse.